gracias por su presencia. La verdad es que es muy bueno estar en las cosas de Dios y sobre todo en la iglesia, servirle. Amén. Les pido que ahora, hermanos, hay muchas peticiones en la iglesia de nosotros. Tuvimos unas ciertas dificultades y estamos creciendo espiritualmente y me da gusto mirar nuevas caras y caras conocidas también. La hermana estaba recordando, ¿verdad?, de que estaba delgado antes, hermano. Me está recordando, sí, hermanos, yo tenía 17 años cuando me convertí a Cristo. Ahorita ya tengo 30 años, hermanos. Imagínense, los años no pasan en balde. Entonces, yo me convertí en Baker, en la iglesia en Baker, una iglesia que nació, la iglesia aquí en Pomona, cuando estaba en otro edificio. De hecho, venía de camino y dije, ¿dónde está el edificio? Y como que han hecho algunos cambios ahí, como que ya no es lo mismo, ¿verdad? Y siempre me recordaba, ¿verdad?, cuando veníamos a los aniversarios y pues estaba muy joven y yo decía, wow, cosas pasan, qué cosas pasan en la vida, ¿verdad? Y ahorita ya casado, 2 hijas, una iglesia que está creciendo y Dios me ha dado de su gracia, ¿no?, para poder adquirir todo esto. En realidad, si no fuera por Él, no estuviera aquí. Y a veces me recuerdo y pienso, si no fuera cristiano, ¿dónde estaría yo? ¿En dónde, si Dios no me haya encontrado, qué sería de mi vida? Y a veces digo, wow, ¿a dónde estaríamos? Y la verdad es que todos deberíamos darle gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Recibo un saludo a mi esposa, dijo que le saludara a la iglesia, por poquito se me olvidaba, hermanos. Saludos de mi esposa, hermanos, también nos aprecia mucho y les pide disculpas de que no pudo venir. La verdad es que yo le dije, está bien, no te apures, tu familia también necesita pasar tiempo contigo. Hemos tenido salidas en este tiempo, así que no nomás hemos estado ahí en barco. Segunda de Timoteo 2:15, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar, hermanos. Señor buen Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar delante de ti, Señor Dios, reunidos como iglesia. Señor, te pido, Padre, que tú obres, Señor Dios, por medio de tu palabra, que me des, Señor Dios, la sabiduría para poder hablar. Señor, yo reconozco mis limitaciones, te pido que tu Espíritu Santo, Señor Dios, me dé de tu poder y que, Señor Dios, tú nos convenzas en nuestros corazones, Señor, por medio de lo que estaré predicando, Señor. Guíame, Señor Dios, te pido, Padre, que todos podamos, Señor Dios, enfocar nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor Dios, en tu palabra en este momento. Líbranos de todo el mal, Señor Dios, que quiera intervenir, Señor Dios, en nuestra comunión contigo, Señor. Danos corazones receptivos, Señor Dios, y que nuestra mente, Señor Dios, esté dispuesta para hacer los cambios necesarios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Quiero hablarles, hermanos, acerca del obrero de Dios. El obrero de Dios y la diligencia. Hermanos, una gran necesidad dentro de todas las iglesias, no solamente la iglesia de aquí, pero de todas las iglesias, de personas que sean siervos del Señor, obreros de Dios. Yo he estado tratando de enseñar a mis hermanos de la iglesia en Ogden, hermanos, échenle ganas, sirvan al Señor. Y hay uno que otro que se levanta y se pone a hacer algo, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios nos está comenzando a dar de su gracia para poder que los hermanos comiencen a servir. Una de las cosas, hermanos, difíciles es no solamente que vengan a la iglesia, pero que después de que vengan a la iglesia se pongan a servir, hermanos. Así que el obrero de Dios, hermanos, quiero hablarles del obrero de Dios y la diligencia. En la Biblia, hermanos, encontramos instrucciones acerca de cómo debemos conducirnos dentro de la sociedad. Si usted se fija, hermanos, la Biblia nos instruye cómo comportarnos como esposos, como varones, como esposas, como hijos, como hermanos, como padres, como amigos en el trabajo. Y cuando habla del trabajo, hermanos, demanda del trabajador o del empleado que cumpla su función de una forma responsable en la sociedad. Dice la Biblia, trabaja de una manera que sea responsable. Dice la Biblia que por medio de nuestro trabajo nosotros hacemos que la fe de nosotros
sea especial, que las personas puedan decir, wow, esta persona en realidad es un cristiano responsable. Muchas veces, ¿verdad? Existe las situaciones en que a veces personas, por causa de que se hacen amigos de un patrón, comienzan a abandonar esa responsabilidad, ¿sí? O quizás el patrón es un hermano, un cristiano, y entonces comienzan, bueno, al cabo es hermano, al cabo es de la fe, y él va a entender. Y hermanos, la Biblia dice que no debemos de hacer eso. La Biblia dice que si nuestro patrón llega a ser cristiano o es un cristiano, debemos de servirle de una mejor manera, ¿sí? Ve lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, 2, versículo 18, dice la Biblia así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de ¿qué? De soportar. Hay veces que no queremos obedecer al patrón que es duro, al patrón que es difícil de soportar, pero la Biblia dice, obedécelo, hazle caso, cumple tu función de una manera correcta, ¿cierto? Ahora, ve lo que dice también 1 Timoteo 6, versículo 1 y 2. En 1 Timoteo 6 se nos menciona acerca de si nuestro patrón llega a ser una persona cristiana. De hecho, hermanos, usted puede ganarse a su patrón para Cristo, ¿sí? De una manera que sea usted un fiel trabajador, un trabajador responsable. Yo tuve la gracia de Dios de ganarme a mi ¿cómo decía? Al que está enfrente de mí, a mi líder, a mi manager de mi trabajo. Yo lo gané para Cristo, ahora viene a la iglesia. Ahora es oveja mía, ¿sí? Ahora después viene de la iglesia, pero él es mi patrón en el trabajo, él es mi patrón, y en la iglesia pues yo soy su pastor. Así que pero dice la Biblia ahí, mire, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora fíjense, hermanos, quiero poner esta base del trabajo secular, porque la mayoría de nosotros hacemos nuestro trabajo de una manera que es correcta, y la mayoría de nosotros nos preocupamos si no tenemos trabajo, ¿cierto? Si usted se pierde el trabajo ahorita, usted sabe que tiene que ir a buscar otro. Usted sabe que no puede quedarse sin trabajar. Tiene familia, tiene que comer, tiene su esposa, tiene que suplir los gastos, las necesidades del dinero. Y usted no puede quedarse solamente cruzado de brazos. Entonces, en nuestro trabajo terrenal, nosotros ponemos importancia en ello. Entonces, pongo esta base para que podamos también entender, hermanos, que cuando Dios nos demanda en el trabajo espiritual, demanda más responsabilidad de la que nosotros ponemos en un trabajo terrenal. Demanda más entrega, demanda más solicitud de nosotros, de nuestra parte. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos estamos haciendo a un lado esa responsabilidad, pensando, bueno, al cabo Dios es bueno, al cabo Dios es paciente para con nosotros. Y la verdad, hermanos, Dios ha sido paciente hasta ahorita, y no nos ha, por decirlo así, exigido con maltratos el que trabajemos para Él. Y muchas veces, hermanos, hemos dejado la importancia de servirle al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, acertadamente aplica la palabra con diligencia. Ve lo que dice 2 de Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, o más bien el apóstol Pablo señala, hermanos, que el obrero de Dios debe estar marcado con la distinción de la diligencia. Dice el versículo 15, procura con diligencia. La palabra diligencia, hermanos, esta palabra la podemos definir como una persona que está en constante movimiento. Una persona diligente, hermanos, es una persona que no para, por decirlo así. Todo el tiempo está en constante movimiento. Un día está haciendo una cosa, termina esa cosa y se va a hacer otra, y a veces está, ya párale, ponte a descansar, pero no, él le gusta hacer eso, está en constante movimiento.
la persona diligente, hermanos, es una persona que no se queda quieta en realidad. Ahora, vea lo que dice, hermanos, la palabra diligencia la podemos comparar o asemejar con la palabra del esfuerzo y también la palabra de la valentía. Vamos a mirar, hermanos, en Josué capítulo 1 y versículo 6. Josué capítulo 1 y versículo 6. El esfuerzo, hermanos, es necesario que nosotros lo pongamos en nuestros trabajos y principalmente, hermanos, en las cosas de Dios. Josué había recibido, hermanos, la carga, el peso de conducir a una congregación numerosa, miles y miles de personas judías. Moisés había muerto. Dice la Biblia que el trabajo le correspondió a Josué de llevar al pueblo de Israel. Y en realidad, hermanos, era un trabajo pesado, era un trabajo difícil. Y Dios, hermanos, de alguna manera le dice a Josué, de esta manera tú vas a hacer tu trabajo bien. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vea lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego otra vez el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora fíjese, cualquiera de nosotros pudiéramos decir, bueno, wow, qué privilegio Josué agarrar una iglesia bien grande y esto, lo otro. Pero la verdad, hermanos, en realidad sí es un privilegio. Si una persona crece en la iglesia y wow, se hace una iglesia grande, hermanos, es un privilegio. Pero el asunto con Josué no era sencillo, porque él llegaba, hermanos, a tomar una posición que había dejado un gran hombre de Dios, que era Moisés. Y todavía, hermanos, ahí mismo en el capítulo más adelante, se para el pueblo de Israel y le dice a Josué, te vamos a obedecer, pero con una simple y sencilla condición, de que así como estuvo Dios con Moisés, así esté contigo. ¿Se imagina? Wow, ¿se imagina? ¿Se acuerda que eso que hizo Moisés cuando él fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Tantas cosas que Dios demostró al pueblo por medio de ese hombre de Dios, Moisés. Y ahora Josué viene, hermanos, aquí en esta congregación, va a dirigir el pueblo, y el pueblo le dice, ok, vamos a echarle ganas, pero queremos que Dios esté contigo de la misma manera que estuvo con Moisés. Entonces Dios le dice, ok, Josué, el trabajo es grande, el trabajo es muy complicado. De esta manera es como tú vas a hacer que mi presencia esté contigo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto? Porque, hermanos, en realidad no es cosa sencilla nomás venir y pararse y decir aquí esto, yo aquí soy el que manda, yo soy el que digo, yo soy el que dirijo. No es cosa sencilla, hermanos. Porque se necesita la presencia de Dios sobre nosotros para poder conducir a un pueblo, hermanos, porque estamos diciendo que somos los siervos de Dios, hermanos. Entonces se da cuenta, hermanos, cuán importante es que las personas que están al frente de la iglesia, no solamente el pastor, pero los que sirven juntamente con el pastor, sean personas esforzados y valientes, sean personas diligentes. Ahora, muchas veces, hermanos, se nos olvida que tenemos que hacer eso. Vamos a mirar, hermanos, en Jueces capítulo 6, otro pasaje de la Biblia, donde nos muestra, hermanos, que la diligencia es comparada con el esfuerzo. Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice la Biblia, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerreíta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, ¿qué dice? Esforzado y valiente. Ahora la historia es esta, el pueblo de Israel había pecado contra Dios, dice la Biblia. Y por causa de que se habían apartado de Dios, los madianitas, cada vez que los israelitas sembraban,
En el tiempo de la cosecha, imagínense, dice que los madianitas llegaban, hermanos, con todos sus camellos y le robaban la cosecha y destruían lo que quedaba y no les quedaba comida a los israelitas. Tenían que volver a trabajar, tenían que arreglárselas para conseguir qué comer. Y llegó el tiempo en que Gedeón, no sé cuántos años tenía, pero me imagino que él de repente dijo, bueno, esto ya no va a ser así. Ya estoy cansado, ya estoy harto de que vengan estos ladrones y nos estén robando la comida y nadie hace nada, todos estamos escondiéndonos. Dijo, de aquí en adelante no va a ser así. Dice la Biblia, hermanos, que estaba en medio del campo y estaba, hermanos, cosechando lo que ellos habían sembrado. Y cuando él está ahí sacudiendo, hermanos, las cosas, cuando él está cosechando, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón valiente, ¿y qué dice? Y esforzado. En otras palabras, Gedeón, hermano, no se quedó sentado, cruzado de brazos, esperando a ver quién se va a poner a hacer algo. Bueno, muchas veces nosotros estamos esperando que alguien más haga algo y cuando ese alguien más hace algo, entonces nosotros nos enojamos porque aquel está haciendo algo, nos da envidia. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros deberíamos de ponernos a hacer algo. Yo a veces le digo a los hermanos, ustedes tienen que ponerse a hacer algo porque un día Dios va a traer a alguien nuevo, nuevecito, que todavía ni conoce a Cristo, pero ya se convirtió. Y ese hombre o esa persona va a comenzar a agarrar las cosas de Dios firmemente y un día a ti te va a dar enojo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes tantos años y no has hecho nada y aquella persona que viene nuevecito se va a comenzar a trabajar y a servir y todos van a respetarle a él. Y tú te vas a enojar. Y tú vas a poner pleitos en la iglesia y por causa de ti, que tú deberías de ser el que anima, el que ayuda, tú vas a ser el que va a comenzar a dividir la iglesia. Por causa de los celos. La verdad no. Y todo porque nos hace falta poner diligencia en las cosas de Dios. A veces estamos esperando que alguien más. Estaba en realidad, hermanos, se necesitan muchas cosas en la iglesia, hermanos. Se necesitan muchos trabajadores. A veces cuando se va algún hermano que está sirviendo fielmente, especialmente en la música, hermanos, se necesita, si ustedes se quedan sin pianista, sin alguien que toque, ahí sentirían algo difícil. Nosotros en la iglesia, un hermano comenzó a tocar el piano, ese hermano de repente dijo, me voy para México, se fueron para México. Ya estábamos impuestos a escuchar los himnos con piano y ya se fue el hermano y ya no hay piano. ¿Y ahora qué? Pues a cantar así sin piano. Y hermanos, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que decir, yo voy a ponerme a hacer algo, yo voy a ponerme a trabajar, yo voy a ponerme a dedicarme. No nomás que haya un pianista, pero que haya dos, que haya tres, que haya cuatro, no importa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se necesitan. ¿Sí? A veces pensamos, no, es que ya hay un pianista, entonces ya no necesitamos, no, hermano, sí se necesita. Ya alguien está cantando, no, no, se necesita que alguien más venga y cante también. Ya están cuidando a los niños, se necesitan más maestras, hermanos. ¿Cuánta dificultad hay, hermanos, para cuidar a los niños? ¿Cuántas maestras se necesita? Ahora, es justo que tú tienes hijos y los mandas a cuidar, tú también te pongas a cuidarlos. ¿O no cree usted? Eso es justo, hermano, en realidad. Hoy en la iglesia, hermanos, todas las hermanas casi son para cuidar niños, los bebés. Porque todos tenemos niños chiquitos. Así que es justo, hermanos, que ustedes puedan hacer algo y no piensen como, hay alguien, entonces ya no hay que hacer nada. Hermanos, todavía existe que tenemos que trabajar aunque haya alguien. Porque ese alguien un día puede enfermarse. Un día puede cambiarse de iglesia, un día puede moverse de lugar. No sé, hermanos, puede suceder que sea lo agarra la migra. ¿Sí? Y se tiene que ir para México, hermanos, y ahí va a estar ese lugar vacante. ¿Y quién lo va a usar? No, pues como no hay nadie que está preparado, pues nadie lo va a usar. ¿Se da cuenta? O sea, es importante, hermanos, que nosotros seamos diligentes. Ahora, por otro lado, hermanos, la palabra opuesto a la diligencia se llama indolencia. También, hermanos, pereza o flojera. Eso es lo que es lo opuesto a la palabra diligente. Y hermanos, bueno, usted conoce los dichos mexicanos, ¿verdad?
para la pereza no nomás dicen flojera, pero bueno, comienzan a decirle otras cosas. Ahí, hermanos. Vea lo que dice Proverbios 12, 27, hermanos. Ahí Proverbios capítulo 12 y versículo 27. Dice la palabra del Señor que el indolente o el perezoso ni aún asará lo que ha cazado. Vea lo que dice el versículo 27. Proverbios 12, versículo 27. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Oh, hermanos, los perezosos son tremendos. Y la Biblia, hermanos, habla muchas cosas acerca de la pereza. Le dice al perezoso, ve a la hormiga, oh perezoso, ¿hasta cuándo te levantarás del sueño? ¿Sí? Dice el otro proverbio, dice que el perezoso en su propia opinión es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Imagínense, hermano. El perezoso se pone ahí y dice, no hombre, yo estos 7 me los he hecho ahorita y yo soy más sabio que ellos. Allá había una hermana, dice que su abuelito era muy flojo, dice, no hermano, mi abuelito era bien flojo, dice. Dice que un día estaba allá en el cuarto tendido ahí, acostado en el petate, ahí en el rancho. Y dice que un día estaba ahí pues y que le dijo a su esposa, mujer, ¿tienes remedio para los piquetes de alacrán? ¿Por qué? Dice, ya te picó uno. No, dice, todavía no, pero ahí veo que viene uno en camino, dice. Sí, lo miraba y lo estaba viendo, que nos venía en camino y no tenía la intención de levantarse, hermano. Por eso le preguntó a la esposa, si tienes remedio para el piquete de alacrán, no me levanto. El perezoso, ¿verdad? No, hermanos, y la verdad es que a veces los perezosos hacen cosas que, wow, dan risa. Nosotros un día nos tocó ayudar a una persona joven, un joven. Los jóvenes casi no nos gusta, más bien yo siempre trato de que los jóvenes, de echarles carrilla, pues si son flojos. Porque un joven no debe ser flojo, hermanos. No debería, tiene las fuerzas todas completitas. Y bueno, nos tocó ayudar a esa persona, hermanos. Y lo despidieron de un trabajo, se consiguió otro, lo volvieron a despedir. Y bueno, al final andaba en una bicicleta, se compró con el salario que le pagaron, se compró una bicicleta y andaba en todo el pueblo dando vueltas y vueltas, hermano. Y un día llegamos del seminario, estábamos comiendo todos los hermanos. Y llega ese hombre y se sienta con nosotros y bueno, una persona comenzó a decirle que fuera a volver a buscar el trabajo. Ya entre todos lo convencimos y fue, hermanos, y él fue a hablar con el patrón, regresó, hermanos, y regresó así, mire. Y dijo, ¡no hubo! Híjole, hermanos, aplaudiendo, con la cara feliz, hermanos. Y nosotros lo miramos y yo dije, wow, sí le regresaron el trabajo. Y cuando él, hermanos, dijo que no hubo, entonces dije, hasta aquí se acabó la ayuda para este hombre. Porque, hermanos, la verdad es que gente, hermanos, es perezosa, no solamente en las cosas terrenales, pero también en las cosas espirituales. Ahorita vamos a hablar de eso, hermano. Necesitamos ser, hermanos, diligentes en las cosas de Dios. Vea lo que dice Romanos 12, versículo 11. Romanos capítulo 12 y versículo 11. Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez, lo leo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay cosas, hermanos, que se requiere que usted sea diligente. Que no ponga pereza en las cosas que se requieren diligencia. Y la verdad, hermanos, es que la mayoría de nosotros llegamos a tener pereza en las cosas espirituales. Yo creo que todos experimentamos eso alguna vez en la vida. No existe un cristiano que no se vuelva perezoso. Los hebreos dice que le escribió el apóstol Pablo y les dice, esto les escribo a fin de que no os volváis perezosos, sino que pongas diligencia a fin de que no te vuelvas perezoso. Pero mira, hermanos, la pereza se vuelve tan pesada que es difícil de quitártela. Hay gente, hermanos, que anda en la calle vagando solamente por pereza. Por eso solamente. Porque no quieren trabajar. Y muchos de ellos, hermanos, tienen hasta carreras.
Muchos de ellos son hasta más preparados que nosotros, pero andan en la calle por perezosos y no tienen ni comida ni nada. Bueno, ahora la pregunta es, ¿en qué debe ser diligente el obrero de Dios? ¿En qué debemos de ser diligentes? ¿Qué áreas de nuestra vida espiritual tenemos que estar activos, sin dormirnos, sin estar abosteciando ni nada? Debemos ser diligentes en la oración. ¿No se recuerda que, esa área, hermanos, de la oración es una área donde Satanás le va a atacar en su vida hasta que usted se muera? Todo el tiempo. Siempre va a haber algo en la cual tú digas, ay, hoy no voy a orar. Y muchas veces es la pereza. Vea lo que dice dice en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Pablo le dice a Timoteo que se presente a Dios, dándonos a entender que el obrero debe ser alguien que está constantemente en la presencia de Dios. Que la presencia de Dios siempre esté en tu vida. Que Dios siempre esté presente contigo. Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero. Bueno, ahora, esto, hermanos, de la presencia de Dios solamente la podemos llevar a cabo por medio de la oración. No existe otra manera, sino por medio de la oración. Vea lo que dice Hebreos 10. En Hebreos 10, hermanos, el escritor nos escribe, está describiendo, hermanos, la importancia de la presencia de Dios para la vida del creyente. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora fíjense bien, el escritor o el apóstol estaba describiendo la edificación del templo y menciona el lugar santísimo donde solamente, dice la Biblia, que solo podía entrar un hombre que era llamado el sumo sacerdote una sola vez al año en ese lugar. ¿Por qué podía entrar? Porque ese lugar era conocido o se reconocía como la misma presencia de Dios estaba en ese lugar. Y entonces en ese lugar, hermanos, venía el sumo sacerdote una vez al año y entraba a la presencia de Dios. Y ahí ofrecía el incensario, ahí hacía sus oraciones, ahí pedía por el pueblo, ahí hacía todo lo que tenía que hacer en la presencia de Dios. Una vez que terminaba su función, su trabajo, salía el hombre y ya nadie más podía entrar. Ahora dice el apóstol, hermano, ya ese velo se quitó. Ya la presencia de Dios está libre para nosotros y ahora lo que necesitamos es que te acerques, nos acerquemos a Dios con corazón sincero, que entremos a la presencia de Dios constantemente, que estemos, hermanos, en ese lugar santísimo del Señor, de nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya abrió el camino, ya quitó el velo y todos pueden entrar. Pero lamentablemente, hermanos, pocos son los que están en la presencia de Dios. Pocos son los que quieren arrodillarse y pasar tiempo con Dios y orar y decir, Señor, aquí voy a estar, voy a ser diligente, Señor, yo no me voy a levantar, no voy a irme de tu presencia hasta que tú verdaderamente vengas y me llenes y me des de tu gracia, de tu poder y tu sabiduría. Hermano, porque a veces queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos, hermanos, a poner diligencia en que su presencia venga a nosotros. Porque la verdad, hermanos, es que la única manera en que podemos cambiar es que Dios venga y habite en cada una de las partes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo, hermanos. Que Dios sea el que habite en ese lugar, en nuestro cuerpo. Pero no estamos dispuestos a sacrificarnos. Queremos mejor quedarnos dormidos porque la oración es como el apóstol Pedro, ¿se recuerda? Había un hombre en la Biblia, hermanos, muy diligente. Bueno, todos los hombres que mencionamos en la Biblia, hermanos, son considerados diligentes en la oración.
Pero hay un hombre específicamente, hermanos, que nos da una ilustración muy clara. El hombre era Jacob. Dice la Biblia, hermanos, cuando él iba a encontrarse con su hermano unos días antes, se le apareció el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová ya se iba a ir, hermanos, para el cielo. Y este hombre, hermanos, se quedó agarrado del ángel de Jehová. Y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y dice la Biblia, hermanos, que estuvo toda la noche, hermanos, ahí luchando con el ángel. Y no te vayas, bendíceme primero, bendíceme. Toda la noche, hermanos, estuvo ahí pidiéndole al ángel de Jehová que le bendijera. Hasta que le bendijo, hermanos, ya que rayaba el sol. Ya que iba a salir el sol, hermanos, entonces el ángel de Jehová le bendijo. ¿Cuántas veces hemos orado de una manera así nosotros, hermanos? Quizás a veces ya cuando tenemos una gran necesidad es cuando nos ponemos insistentemente a pedirle a Dios. Por eso decía el pasaje de la lectura bíblica, ¿verdad? ¿Se tardará Dios en contestarles a los que están ahí diligentes? No, no se tardará en contestarles. Les va a contestar. Pero necesitamos, hermanos, ser diligentes en la oración. Hermanos, las cosas de Dios no son difíciles. Lo único que necesitamos es quitarnos la pereza. Eso es lo único que tenemos que hacer. Repetidas veces notamos en la Biblia, hermanos, el mandato para el cristiano de estar en constante oración. Está en constante oración. Pablo le escribió a las iglesias de Romanos, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, de Tesalonicenses, de todas las iglesias, hermanos, estén en ferviente oración. La iglesia primitiva, hermanos, nuestros primeros hermanos fueron impacto al mundo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todos estaban dispuestos a sacrificarse en la oración. El momento que el Señor Jesucristo subió al cielo, hermanos, dice la Biblia que se reunieron los discípulos con las mujeres y la madre de Jesús y sus hermanos, y estaban en el aposento alto y todos juntos perseverando unánimes en la oración. Y cuando salían a hacer una actividad, hermanos, siempre era de ponerse en oración. Y ahora sí compartir alimentos, pero la principal tarea, la principal necesidad que tenían era de hacer oración. Subían Pedro y Juan al templo a la hora novena, la de la oración, dice la Biblia. Y qué difícil, hermanos, es que los cristianos se pongan a orar juntos. No es posible que, hermano, tú y yo vamos a orar, vete, mira, tenemos una necesidad, vamos a orar tú juntos. No, hermanos, nadie quiere estar dispuesto a orar. Pero hermanos, hay que hacer una carne asada, ¿sí? Hermano, el sábado a las 7 de la mañana y te miro para una carne asada. Y mis hermanos, ahí están, hasta llegan los que no fueron invitados. ¿Cierto? Porque es una carne asada, porque ahí le vamos a dar rienda suelta a lo que nos gusta. Pero cuando se trata de oración, hermanos, hasta la asistencia a la iglesia es mínima. ¿Sabe por qué? Porque en realidad, hermanos, el cristiano se ha vuelto perezoso. El cristiano, no, estamos caminando un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo, hermanos. No hemos sacrificado nuestra carne. Podemos mencionar, hermanos, muchas cosas, hermanos, de la Biblia que nos hablan de la oración, de hombres grandes en la Biblia, y todos, hermanos, eran diligentes en la oración. Moisés, hermanos, cuando Dios le mandó que fuera a recibir las tablas del pacto, los 10 mandamientos, dice la Biblia, estuvo en el monte 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. No comió, no bebió agua, 40 días y 40 noches. Cuando regresó del monte, el pueblo estaba corrompido en la idolatría que hicieron de dar del becerro, dándole gloria y honra a algo que no tiene ojos, no ve ni escucha. Moisés se enoja, hermanos, y otra vez se va al monte, hermanos, a otros 40 días. A orar y decirle, Señor, perdona a este pueblo, Señor, si no, raéme a mí de tu libro. ¿Se imagina el amor de Moisés, hermanos, por este pueblo orando, por rebelde, desobediente y esto, lo otro? Y a veces nosotros no queremos, hermanos, pagar el precio. Llévatelos al infierno, Señor, porque no quiero obedecer. Como Juan y su hermano, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo para que se mueran nuestros samaritanos? Hasta que dijo, Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Tenemos que ser cristianos, hermanos, que oremos fervientemente. A veces queremos
queremos que Dios, que su presencia de Dios esté con nosotros, su paz. Y a veces, hermanos, hoy en día, hermanos, las personas padecen mucho de muchas enfermedades. Padecemos muchas enfermedades. Y ya está aquí que te dijeron que la depresión, que tienes depresión y uno ni sabe ni qué es eso. Y luego los términos de los médicos en términos de estudiados y nos dicen esto y wow, y queremos pensar que es una gran enfermedad. Y ahí venimos todos, ya nos dijeron que tenemos depresión, venimos bien deprimidos, ya venimos que tienen cáncer y bien deprimidos, en todas las enfermedades, bien deprimidos. No hay trabajo y bien deprimidos. Hay un hermano de la iglesia que tiene cáncer. Y el hermano, yo le dije, hermano, mira, hermano, póngase a orar. Es lo único que tiene que hacer. Porque va a venir momentos en que se va a deprimir. Y nadie en el mundo es capaz de darle la paz, ni yo, en esos momentos. Nadie, hermanos, nadie nos puede ayudar. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Orar. Orar sin cesar. Ahora, eso de la depresión, hermanos, es un problema que todos tienen, casi toda la gente tiene depresión. Y vas al doctor y te dice, tiene depresión usted, señora, y le dan unas pastillas. Fíjese, un doctor del mundo estaba dando 10 puntos para la depresión. Y yo me aprendí, hermanos, nomás el número 1, que era el suficiente. Dijo, número 1, dice, la oración. Un médico mundano dijo que la oración es el punto número 1 para quitar la depresión. Y después dijo, la oración quita el 70% de la depresión. ¿Se imaginan? Si la oración quita el 70% de la depresión, ¿quién te quita la pastilla? Nada, nomás la pastilla te la venden, hermano, porque quieren hacer negocio. Pero el cristiano debería ser la persona menos deprimida del mundo, hermano. ¿Sí? Hermano, ¿por qué? Mira, si la oración quita el 70%, sigue orando, y el 30% se te va a quitar. No necesitas ni una pastilla. Pero hermanos, es que el cristiano necesita aprender a depender de Dios y estar en constante oración. De que ya se va a morir usted, Señor, nada. Dios, si me dice Dios que voy a morir, sí me voy a morir. Dios le dijo a Isaías, ve y dile a Ezequías que arregle su casa porque se va a morir. Y le dijo a Ezequías, ¿sabes qué? Dios dice que te alivianes, ya te vas a morir mañana. Wow. Se volteó Ezequías contra la pared y hizo oración y dijo, Señor, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Y Isaías ya se había salido de la casa del rey. Estaba en el patio, hermanos. Todavía no había salido del patio. Estaba a la mitad del patio y le habla Dios a Isaías y dice, regrésate con Ezequías y dile que he escuchado su oración y que le voy a dar vida. 20 años, 15 o 20 años más le dio. Más de vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque necesitamos aprender a depender de nuestro Dios. Cuando nos vamos a morir, Dios nos lo va a hacer saber. Yo espero que nos lo va a hacer saber. Pero necesitamos estar en comunión con Él. Amén. Sí, hermano. Dios nos va a preparar para todas esas cosas. Número 2, hermanos, diligente en la palabra de Dios. La otra descripción que Pablo le señala a Timoteo es que usa bien la palabra de verdad. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:15. Dice que usa bien, al final, que usa bien la palabra de verdad. Esta descripción, hermanos, solo se puede decir de alguien que está en una constante meditación de ella. Alguien que está, hermanos, en una constante meditación de la Biblia es el que va a usar bien la palabra de verdad. Alguien que ni siquiera se asoma a la Biblia, hermanos, entre semana, no va a llegar a usar bien la palabra de verdad. No puede, hermanos, aunque quiera. Hay muchos cristianos que dicen, yo tengo 15 años en la iglesia, wow, ni siquiera sabe dónde queda Génesis. Yo tengo tantos años en la iglesia, hermanos, y anda y encuentra libros que ni siquiera hay en la Biblia. No sé si le ha pasado cuando viene un predicador y dice un libro de fulano
y no hay ese, y todos los que no saben la Biblia andan, búsquenlo y búsquenlo. Los que no saben de la Biblia lo andan buscando. Ahora, hay gente que es nueva, ¿verdad? Y no sabe de verdad. Cuando recién comenzamos el cristianismo, comenzamos sin saber nada de las cosas de Dios. Así es. ¿Se acuerda cuando comenzó y que dónde estaba ese libro? Y oh, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y uno sabía, yo me iba al índice, yo buscaba y no, hermano, yo dije, de aquí en adelante no va a ser así. Yo tengo que cambiar, tengo que echarle ganas. Y lo que hice, hermano, fue leer y leer y leer y leer y leer. Y por la gracia de Dios, Dios me llamó a su ministerio. Pero hermanos, tiene uno que aprender, que usa bien la palabra de verdad. Todos, hermanos, tenemos cosas que no sabemos usar. Hay cosas que no sabemos usar. Yo ayer, hermanos, en el trabajo, había este trabajo en landscaping, haciendo sistema de sprinkles, y usamos el Bobcat. Y el Bobcat, hermanos, pues ya tiene una cuchara y se le cambian diferentes partes. Y yo miraba al que trabajaba ahí, que levantaba la cuchara y la tierra, y yo decía, no, hombre, ese Bobcat, que yo puedo usarlo. Y bueno, llegó un tiempo en que me pusieron a usar el Bobcat, hermano. Me subí al Bobcat, lo prendí, me dijeron, este botón hace esto, esta palanca, y ya, me dieron instrucciones. Muévelo. Y de repente lo moví rápido y ¡bum! Que se me levanta el Bobcat. De repente le moví la palanca y ¡pah! La cuchara así. No, hermanos, de verdad. Y todo, hermanos, era porque todavía no usaba esa máquina. Pero después, hermanos, con el tiempo, hermanos, comencé a usarla, y ahora el Bobcat, hermanos, lo puedo manejar como si nada. Y así cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestra vida ciertas cosas que no sabemos usar, pero ahora, hermanos, hasta con los ojos cerrados puedes usarla. ¿Sabe por qué? Porque ya usted estuvo en una constante diligencia, utilizándolo, y ahora usted, mire, como si nada. Ahora usted, hermanos, cuando la Biblia ya sabe, ya la Biblia se abre sola, ¿cierto? Ya la Biblia dice, ¿dónde está este libro? Ya usted fue el primero que lo encontró. ¿Por qué? Porque ya está usando la palabra de Dios, y entre más la usa, y entre más la lee, y entre más aprende de ella, hermano, mejor Dios puede usarlo a usted. Dice la Biblia, hermanos, que necesitamos ser diligentes en la Biblia. Aún el cristiano mejor preparado, hermanos, el pastor, aún el pastor, los maestros de escuela dominical, el que canta, el que dirige, el que hace cualquier cosa, hermanos, los que supuestamente deben de estar mejor preparados, deben estar en un continuo aprendizaje de la Biblia. Pero ¿cuántas veces hay, hermanos, de que los maestros de la escuela dominical al último día ya ni siquiera se acordaban que iban a dar clases? Le tuvo que llamar el pastor, la hermana, acuérdese que mañana va a dar clase. La clase de veras, sí, tiene que estar medianoche ahí, hermanos, preparando una media enseñanza porque no ha sido diligente, hermanos. Hermano, prepárese. Ponga diligencia. No esté ateniéndose, o fíjese cuando le toca la clase, cuando le toca limpiar, cuando le toca esto, cuando le toca, póngase a hacer algo. Que cuando que le llame el pastor a la hermana, el hermano, no se preocupe, yo ya sé que sí estoy pendiente, gracias que me llamó, pero estoy pendiente, ¿cierto? O sea que tenemos que ser diligentes. Ahora hay muchos hermanos que ya tenemos muchos años en la iglesia y ya deberíamos de hacer algo en la iglesia. Ya deberíamos de ser maestros. Ve lo que dice 1 Timoteo 4:12, hermanos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Fíjense bien, hermanos, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando tú te ocupas en la lectura, la exhortación y la enseñanza vienen de la mano de la lectura. La verdad, vienen de la mano. Tú puedes llegar a ser un maestro de escuela dominical si te ocupas en la lectura. Dios te puede usar. Los jóvenes especialmente.
Jóvenes, echen ganas. Dios te puede usar grandemente. A los 25 o 30 años, Dios te puede llamar a ser pastor ya. Pero tienes que ser diligente. Ve lo que dice 2 Timoteo 3:14, hermanos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje, hermanos, nos habla, hermanos, de la importancia de enseñarles la Biblia a nuestros hijos. Timoteo era un hombre, el segundo después de Pablo. Bueno, Pablo lo tenía como el gran hombre. Después de Pablo siempre decía a Timoteo. Siempre decía: Timoteo es mi hijo amado. Pero Timoteo, hermanos, fue instruido desde la niñez en las escrituras. Hermano, enseña a sus hijos a leer la Biblia. Tengan el altar familiar como en su casa. Ya comienza a dejar las cosas de la tele, de los Nintendos y del Wii, y de aquí y de allá. Y hermanos, comienza a leer la Biblia con su hijo. ¿Saben por qué? Porque hay hijos de cristianos que pueden perderse en el mundo y aún irse al infierno por causa de que no les leen la Biblia. Pero pastor, ya viene a la iglesia. Mi hermano, la iglesia no garantiza nada. Me acuerdo el pasaje cuando dice la Biblia, el Señor Jesucristo estaba contando la historia del rico y Lázaro. Una vez que el rico se dio cuenta de que no podía salir del infierno, le dice: envía a Lázaro a la casa de mi padre, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le dijo Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, padre Abraham, pero si alguno se levantara entre los muertos, se arrepentirán. Eso era lo que pensaba, Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. ¿Se da cuenta, hermanos? Nuestros hijos tienen una gran necesidad de leer la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios puede hacerlos cambiar de su mal camino. Solamente la Biblia, hermanos, puede darles la vida, hermanos. Solamente la Biblia puede librarlos de la condenación del infierno. La palabra de Dios dice que hay un infierno después de la muerte. Pero muchas veces nosotros los padres, hermanos, ponemos al chiquillo ahí en la tele 2 horas en una película. Y estamos, hermanos, en realidad, de alguna manera mandando a nuestros hijos al infierno. Cuando deberíamos de traerlos a los pies de Cristo y con la misma palabra: mira, hijo, lo que dice Dios. Una de las cosas, hermanos, que le va a ayudar mucho a usted para poder ganar almas es: dice Dios esto. Yo me acuerdo cuando gané a mi patrón del trabajo, hermanos. Él me hacía preguntas y yo le decía: la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y cualquier argumento que él me ponía, la Biblia se lo derribaba. Y él pensaba que él era mormón, hermanos, bien preparado, ya estaba dando clases. Y él decía: no, ahorita él pensaba: yo ahorita lo voy a agarrar y le voy a mostrar que él no está equivocado. Y luego le decía: la Biblia dice esto. Y le decía la Biblia. Hasta que él dijo: wow. Ya comenzó a buscar, entendió la verdad, se convirtió a Cristo, después su esposa, y ahora viene a la iglesia, hermanos. Porque la Biblia, hermanos, es lo que puede cambiar a nuestra familia, a nuestros hijos. No nuestras palabras. Nuestras palabras, hermanos, las pueden debatir, pero la palabra de Dios nadie puede debatirla. Por eso la obra de Dios, hermanos, tiene que ser diligente en la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona floja en la lectura de la Biblia desarrollar un buen uso de ella? No podemos, hermanos. Necesitamos ser diligentes en la palabra de Dios. Diligente en la iglesia. Un día me llamó un hermano. Un día me
le hablé a un hermano. Dijo, hermano, ¿cómo estás? Bien, pastor, dice, estoy bien contento. Dice, había salido temprano de su trabajo y en la noche, a las 8 de la noche, dice que comenzó a leer la Biblia. Dice, no, hermano, wow, tremendo. Dice, estaba bien metido. Dice, no sé, Dios me habló y no me dormía hasta las 3 de la mañana. Dice, y no me sentía cansado. Y wow, tremendo. Mi hermanos, cuando uno hace eso, es Dios el que trae las fuerzas. Y déjame decir una cosa, hermano. A veces nosotros decimos, ay, es que cuando están jóvenes, ahora los jóvenes tienen mucho tiempo para dedicarse a las cosas de Dios, dice la Biblia. Pero ya que no estamos casados, hermanos, tenemos la excusa de que, ay, es que estoy casado y ya tengo que, dice la Biblia que tengo que atender las cosas del mundo, cómo agradar a mi esposa y cómo agradar a mi esposo. Y comenzamos a poner esa excusa, hermano, para no entregarnos a Dios. Pero la verdad lo que el apóstol está diciendo, hermano, no te estoy diciendo que veas a los jóvenes para que tú te excuses, sino aún como ya estás casado, tienes la responsabilidad de seguir haciendo las mismas cosas que hacías cuando estabas joven. Amén. En las cosas de Dios. Porque no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios y sigue teniendo la misma presencia. Tienes que seguir, hermano. Y la verdad es que cuando uno se casa, hermano, tiene que buscar el tiempo para buscar a Dios. Pero vengo cansado del trabajo. ¿De qué, hermanos? ¿De qué? Ahora sí se cansa un poco del trabajo, hermanos, pero ya las máquinas hacen todo por nosotros. ¿Cierto? Ya no tienes que agarrar el pico y estar ahí y la pala. Ya todo, hermanos, va a atornillar va a meter un tornillo y agarra el taladro. Y cualquier cosa, hermanos, si ya corta un árbol, hermanos, ahí está la motosierra. Antes un hacha, hermanos. Antes sí se tenía que trabajar. Y ahora venimos, hermanos, del trabajo y hermanas, esposas también. Ay, es que tengo tantos niños y esto y lo otro, hermano. No, eso no es excusa, hermano. Porque la Biblia dice, hermanos, que no perezosos, fervientes en el espíritu. ¿Pero qué hago, pastor? Bueno, la única cosa que le queda, levantarse más temprano o dormirse más tarde. No, pero es que al otro día me tengo que levantar a las 5 de la mañana para irme al trabajo. Mira, hermanos, el Señor Jesucristo, Él se desvelaba orando y al otro día tenía que atender una multitud que ya estaba desde temprano ahí esperándolo. Queremos que nos hables. Y terminaba la predicación, se iba la gente, despedía a la gente, se iba al monte a orar, pasar toda la noche y venía en la mañana y ya estaba la gente otra vez ahí. ¿Y estos qué tienen? ¿Sabe por qué, hermano? Porque como el Señor estaba en la constante presencia del Padre, Él tenía que darles a esta gente de tal manera que venían a buscarlo. Ese era el trabajo de Él. Y es nuestro trabajo ahora como cristianos, hermano. Pero muchas veces no tenemos que darle a la gente porque no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, la llenura de Dios sobre nosotros. Número 3, hermanos, diligente en la iglesia. Qué bueno que vino a la iglesia, dijo el pastor. Y sí es cierto, hermanos, qué bueno que vino a la iglesia. Y que hubo cosas que quizás le iban a impedir venir a la iglesia, pero qué bueno que fue diligente hoy para venir a la iglesia. Y hay veces en las que en realidad el trabajo impide venir a la iglesia. Sobre todo cuando son nuevos en la fe. A veces el cristiano nuevo en la fe, el trabajo le impide venir a la iglesia. Pero va a ir aprendiendo a que la iglesia es importante para su vida. Pero hay veces que ya los cristianos decidimos, el miércoles no voy a venir. O el domingo nomás en la tarde. ¿Cierto o no? Y no tenemos otras cosas que hacer más que por pereza. Es que a las 10 de la mañana. Y luego todavía queremos que Dios traiga un evento. Así no, hermanos. Así Dios no lo va a hacer. Había un predicador, hermano, que se llamaba Carlos Spurgeon allá en Inglaterra. Su iglesia se componía de una membresía de 10,000 personas. 10,000 personas. Nosotros aquí no somos ni el 1%, por decirlo así. Pero 10,000 personas venían a la iglesia a escuchar a este hombre en la predicación. Y adivine qué. El servicio del domingo en la mañana era a las 6 de la mañana. Y los 10,000 venían a la iglesia.
A las 6 de la mañana venía a la iglesia. No, hombre, que está loco este pastor, ¿qué se cree? Comenzamos a decir así. En otras iglesias, hermanos, tienen los servicios a las 2 de la tarde y aún a las 2 de la tarde llegan tarde. La verdad, hermano. Y es que no estamos diligentes, hermanos. Deberíamos de prepararnos el sábado, hermanos, dormir bien temprano, hermanos. Preparar nuestra ropa, la Biblia, todo. No que ahí andamos a las carreras el domingo en la mañana. ¿Y dónde está? Y todos enojados y frustrados. Y venimos a la iglesia bien peleados. Porque no fuimos diligentes para venir a la iglesia. Pero si el sábado en la noche estamos en comunión con Dios, Señor, ayuda al pastor para que no nos grite tan feo. ¿Sí? ¿Puede orar por eso, hermano? Pues la verdad, cuando usted ora por el pastor, Dios le va a dar mensajes poderosos y le va a gritar más feo. En serio, hermanos, miren, a veces queremos que los pastores, ay, ¿cómo no está el Señor Jesucristo aquí para que predique Él? Yo le digo a los hermanos, mi hermano, yo no soy duro con ustedes ni la mitad. Porque si estuviera Juan el Bautista aquí predicando, hermanos, diría, generación de víboras. Y el Señor Jesucristo tan hipócritas. Imagínense, hermanos. Y yo digo, yo no les grito así de feo. Yo no les digo eso, yo no les digo que son víboras, nada. Yo no, hermanos, yo hasta les digo, no, hermanos, ustedes qué bueno que vinieron a la iglesia y yo creo que eso nos está faltando, hermano, necesitamos gritarles. ¿Se da cuenta? Pero si uno es diligente, hermanos, en prepararse para las cosas de Dios, para la iglesia, las cosas, hermanos, no le va a mirar a uno mal. Y esto, ¿sí? Porque estamos preparados, somos diligentes, ¿sí? Es como cuando aquella persona edifica su casa, como dice la Biblia, y la pone sobre la roca. Está preparado y va a venir fuertes vientos y fuertes ríos con ímpetu y no va a tener que vengan. No le hace, estoy preparado. ¿Sí? Pero cuando uno no está preparado, ¿verdad? Se la lleva de la casa. Ser diligente en la iglesia, hermanos. La persona que es diligente en orar y leer la Biblia se va a demostrar en la iglesia. La verdad, hermanos, no existe otro lugar donde demostrarlo. Bueno, en la iglesia, en el mundo también, por ganancia de almas. Pero había Timoteo, hermanos, cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero, llegó a Derbe y a Listra. Y dice que le dijeron, hay un cierto discípulo que le está echando ganas. Y dice Pablo que lo agarró para que fuera misionero con él, Timoteo. Toda la iglesia daba buen testimonio de Timoteo. Toda la iglesia decía, Timoteo, Dios lo está usando. Pero Dios no usa flojos. Dios no usa gente perezosa. Es más, Dios dice que se mueran. No así pues tan feo pues. Pero dice que no quiere trabajar, que tampoco coma. Usted si no come, ¿qué va a pasar, hermanos? Se va a morir. ¿Cierto o no? Así dice la Biblia, hermanos. No, yo se lo interpreté más difícilmente, más directo, exactamente. Pero no estoy fuera del contexto. Entonces dice que no quieren trabajar, que tampoco coman. Hay un hombre en la Biblia, Pablo, hermanos, fue un gran hombre de Dios. Vea lo que dice él de su vida. 1 Corintios 15, hermanos, y versículo 8. Cuando está hablando, hermanos, acerca de la resurrección, cuando habla dice el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Fíjese. Dice la Biblia, pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo. Oh, hermanos, Dios quiere levantar grandes hombres de Dios todavía.
La verdad, hermanos. Dios quiere levantar hombres y mujeres que sean tremendos en las cosas de Dios. Pero necesitamos poner diligencia. Diligencia, hermano. Como Gedeón. Si nadie quiere venir, yo voy a venir. Si nadie quiere hacerlo, yo lo voy a hacer. Hermanos, es tiempo de que se levante un varón por lo menos. Y después va a comenzar el avivamiento. Dice la Biblia, busqué un hombre entre ellos que se pusiese en la brecha y que hiciese vallado delante de mí, pero no lo hallé. No hay. No hay quien quiera pagar el precio de ser diligente. ¿Sabe por qué? Porque cuesta trabajo. Y no puede Dios usarnos si nosotros no somos diligentes. Así que el obrero de Dios, hermano, tiene que ser diligente en la oración, diligente en la Biblia, diligente en la iglesia. La flojera no nos llevará a desarrollarnos para la gloria de Dios. Ve lo que dice Eclesiastés 10:18, hermanos. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 18 dice la Biblia: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Ahora, pónganse a pensar cómo está su vida espiritual. Póngalo en los términos espirituales. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Usted quizás es nuevo en la fe. No es para usted esto, pero comience a poner diligencia. Tener la Biblia. Quizás usted ya tiene tiempo en la iglesia. Y una de las cosas que notamos normalmente cuando ya tenemos tiempo en la iglesia, que ya no oramos como antes y ya no leemos la Biblia como antes. Eso es seña de que nuestra casa está maltratada. Hay cosas que tenemos que arreglar. Ya no disfrutamos las cosas de Dios como las disfrutábamos antes. Hemos perdido el primer amor. Y ha sucedido, hermanos, por causa de la pereza. Llega el momento, hermanos, en que uno dice: ya leí este pasaje de la Biblia, mejor voy a buscar otro. ¿No le ha pasado a usted eso? Ya me lo sé. Y ya como que ya no encuentra qué estudiar porque usted piensa que ya se lo sabe. Eso es seña de que algo anda mal en su vida espiritual. Qué bendición que vino el hermano. A mí me había pasado eso de repente cuando yo estaba pues creciendo en las cosas de Dios. A veces decía, ya me lo sé. Pero un día dije, algo está mal en mí. Me puse a orar a Dios y dije: Señor, perdóname porque algo está mal en mí, yo no sé qué es. Y ya después volví a leer la Biblia y el mismo pasaje que yo decía que ya me sabía, lo entendía mejor. Y yo decía: wow, qué bueno es Dios. Porque ya pensaba que lo entendía y lo entiendo más mejor. Y todavía lo voy a entender más mejor después. Pero el problema es que ya hemos perdido ese primer amor por causa de la flojera. Por causa de la flojera de orar o de leer la Biblia. Y después se manifiesta. Comienza a dejar de venir a la iglesia un día y después el otro día. Y llega tarde y se sienta hasta el último. Y esto, hermanos, por causa de la pereza. ¿Sí? Ahora, como le digo, cuando uno es nuevo, hermanos, a veces uno llega tarde. Mi testimonio, hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, allá en Baker, yo trabajaba de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana. Y me convertí a Cristo. Yo no iba a la iglesia, no podía ir a la iglesia porque mi horario me impedía, mi horario de trabajo. Solamente el día que descansaba, un miércoles, iba a la iglesia. Un solo día a la semana iba a la iglesia. Pero después mis horarios cambiaron. Dios me comenzó a poner el horario de las 12 a las 8 de la noche. De 12 a 8 de la noche. En Baker se hace el servicio de 6 a 8. 2 horas. Entonces yo a veces salía temprano. Me arreglaba con el cocinero que estaba ahí. Y yo salía temprano y me iba 5 minutos antes de salida. Y llegaba a la iglesia ya al último. Ya nomás cuando estaba echando la prenda a veces.
A veces cuando estaban orando ya para despedirnos, pero llegaba. Pasó el tiempo y mis horarios cambiaron de 10 a 6. Ya tenía tiempo de llegar a la iglesia. A veces llegaba todo sucio. Más bien siempre llegaba todo sucio al principio, después de estar trabajando en la cocina. Y después, hermanos, mis horarios cambiaron de 6 a 2 de la tarde, o de 7 a 3. Dios me comenzó a dar tiempo. Llegaba a la iglesia, salía del trabajo, iba a mi casa, me cambiaba, me arreglaba, hermanos, y llegaba a la iglesia 1 hora antes. Yo y Josué. Siempre estábamos 1 hora antes. No sé por qué. Dios puso eso en mi corazón. Pero llegábamos, limpiábamos el edificio, no había alguien encargado específicamente para limpiar el edificio, como cada semana. Pero llegábamos nosotros, primero que todos orábamos, nos poníamos a limpiar la carpeta, comenzamos a poner las Biblias, los himnarios, a preparar todo, a escribir, llegaba el pastor, o a veces ya estaba el pastor ahí, y estábamos todos ahí sirviendo. Y éramos los primeros que llegamos y éramos los últimos que nos íbamos. Porque ahí los hermanos se van, agarran, no recogen nada. No recogían pues. Nosotros juntábamos los himnarios otra vez, volvíamos a ponerlos, cerrábamos la puerta, hacíamos todo eso en nuestro trabajo, era nuestro trabajo. Nadie nos dijo que hiciéramos eso. Dios lo puso en nuestro corazón. Pero déjame decir una cosa, a veces también nos desanimábamos. Porque yo a veces miraba y decía, mira, estos hermanos no se compadecen de nosotros. Están viendo que estamos trabajando y no dicen, bueno, les voy a ayudar a aspirar hoy o mañana. Y a veces sí me desanimaba, yo decía, Señor, y ya después decía, no, para la gloria de Dios, yo lo voy a hacer aunque nadie quiera. Yo lo voy a hacer, Señor, quítame de mí este pensamiento, porque va a llegar momentos en que te va a pasar eso. Y que vas a decir, nadie quiere. No importa, tú sigue haciéndolo.